Ya, ahora sí, listo. Espérame un poquito porque... Ok, listo. Limitaciones. Ahí está. Limitaciones a la actividad de los estados. ¿Vamos a ver algo más o ya lo puedo leer? Sí, sí, por favor. Ok. Limitaciones a la actividad de los estados. La Constitución establece una serie de prohibiciones a cargo de los estados en atención a que el gobierno de la República realiza en dos planos separados y distintos, federal y estatal. En estas condiciones, es lógico deducir que las atribuciones que no están expresamente concedidas a la federación deberán Entenderse. entenderse como reservadas a los estados. Las prohibiciones absolutas para los estados se encuentran establecidas en el artículo 117 de la Constitucional. Artículo 117. Los estados no pueden en ningún caso celebrar alianzas, tratado o coalición con otro estado ni con las potencias extranjeras. Esto no sé si recuerdan que ya lo habíamos visto, nada más que no recuerdo en qué diapositiva nos habíamos quedado. ¿Alguien recuerda? Que no sé si se acuerdan que yo les comenté que hace mucho tiempo, cuando hace como unos 8 años o 10 años, cuando teníamos esto de que nos habían aumentado el impuesto, había estaba corriendo en el Face que supuestamente íbamos a tener una diferente moneda, que íbamos a tener una diferente bandera, que supuestamente Baja California no estaba de acuerdo y se estaba separando geográficamente de lo que era el mapa de la República Mexicana para hacer prácticamente casi casi como si fuera una isla. Entonces ya quedamos que eso ni en sueño guajiro podía ser. Quedamos que pues eso no puede ser posible porque constitucionalmente estamos formados como una república mexicana y obviamente pues no podemos estar fraccionando al país. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto esa parte? No sé si les voy a ir pasando las diapositivas y más o menos por lo que leímos, a ver si se van acordando en qué diapositiva nos quedamos. Del artículo 116, donde dice el poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, también lo vimos, que creo que hasta vimos por ahí cuáles eran los requisitos para ser diputado, para ser presidente. Sí, sí los vimos. A ver, aquí, por ejemplo, dice, nos habla del Poder Judicial de los Estados, se ejercerá por los tribunales que establezcan la Constitución respectivas. ¿Recuerdan si vimos esto? Los nombramientos de los magistrados y jueces, que eran los que formaban el Poder Judicial local. ¿Sí, sí vimos esto o no? A ver, recuérdenme. No, creo que eso no lo miramos. Sí, estábamos leyendo esas diapositivas, pero no las terminamos, maestra. Ajá, pues sí, sí recuerdo que no las terminamos, pero es lo que quiero recordar en qué diapositiva nos quedamos. Creo que fue hasta la 8, maestra. Hasta la 8. Ok, nos vamos entonces a la número 9. A ver, patrón, por favor. A ver. La 9, la 9. A ver, ¿cuál es la que está ahorita aquí para leerla? Ajá, sí, la que está ahí. De hecho, déjeme ver si la puedo hacer más grande. Ok. A ver, sí, ahí lo alcanzo a ver. Dice, solo podrá ser gobernador constitucional de un estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de 5 años, inmediatamente anteriores a los días de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución Política de la entidad federativa. Número 2. El número de representantes de los en las legislaturas de los estados será proporcional al de habitantes de cada uno, pero en todo caso no podrá ser menor de 7 diputados
en los estados cuya población no llegue a 400,000 habitantes, de 9. En aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800,000 habitantes, y de 11 de los estados cuya población sea superior a esta última cifra. Dice, las constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los estados hasta por 4 periodos consecutivos. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquier de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieran postulado, salvo hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Las legislaturas de los estados se integran con diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen las leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje total de la primera legislatura que exceda en 8 puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtengan un porcentaje de... ¿Mande? No, es que A ver, dice... uninominales. Uninominal, obtenga un porcentaje de curules de total de la legislatura superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el 8%. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos 8 puntos porcentuales. Ok, a ver, aquí por ejemplo, ¿qué nos pudiera explicar? Ay, caray, es que está así medio enredoso y como que no lo entiendo mucho. A ver, por ejemplo, si usted me pudiera sacar una pregunta de esta diapositiva, ¿qué pregunta sacaría? A ver, aquí. A ver. Bueno, antes que otra cosa, déjenme cuestionarles, ¿cómo sintieron el examen pasado? Hombre, a mí me fue a mí de la patada. A ver, ¿por qué siente que le fue de la patada? ¿Porque no estudió? ¿O porque qué? ¿O porque está muy complicado? O no sé. ¿Qué pasó ahí? No, me hice bolas ahí en el examen. Y saqué unas cuantas malas. Ok, Juan, el otro Juan, ¿cómo le fue en el examen? ¿Y esa risa de quién fue? Bien, profe, muy bien. Sí, sin problemas. Sí, sin problema alguno, de hecho. Ok, Vero. También me fue bien, maestro, nada más, sí, en 2, por estar, yo las entendí mal, pero sí de tanto leer como que me confundí poquito, como obviamente como los términos que me pedía. Entonces, pero nada más me saqué 2 mal, entonces, pero me fue bien, digo, ya al final sí rectifiqué con uno de mis compañeros, pregunté, y yo entendí la pregunta mal, entonces, pero ya no la volví a leer, entonces, nada más me saqué 2 mal, se me hace, sí, Ok. pero me fue bien. Leti. Bien, maestra, solo que por no leer, saqué una mal, la que decía que el Instituto Electoral está compuesto por el Poder Ejecutivo y Legislativo, y pues por no leerlo, pues me fui con la del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pero pues no tenía nada que ver con el INE. Era, pues no era falso, pues yo puse el verdadero, nada más. Pero por no leerla correctamente. Ese también. Sí. Esa también la saqué mal yo. Como vi las 3 cosas, dije que esa va a ser. Y como habíamos visto de los poderes ejecutivo, legislativo y todo eso, Ajá. pues me confié y no la leí bien la pregunta y pues dije, ay, esta es verdadera. Y pues no, era falso. Esa fue la que saqué mal. Ok. Janet, ¿cómo te fue? Bien, profe, todas bien. ¿Todas bien? Puros 10. Saqué 10. Muy bien. Castrejón.
Buenas noches, profesora. Buenas noches. Bien, también. Una o dos malitas ahí, pero por igual. Leí, le medio estudié, pero la memoria de teflón se me Ok. fue. ¿Sienten que sí se les facilita cuando les doy guía o que realmente no les sirve de mucho? No, sí nos sirve la guía. Ok. Nada más que pues no todos tenemos, ahora sí que a unos se les quedan más las palabras a leer y a unos no. Yo Ok. soy uno de esos. Entonces, Yo digo creo que para... en lo personal pienso que nos está sirviendo mucho el hecho de que estamos teniendo esa dinámica de leer una diapositiva y esa misma pregunta que genera uno mismo es la que pues le enviamos así como a la tarea, un ejemplo, porque repasamos al estarlas escribiendo y después cuando las respondemos repasamos un poco más y está bien porque realmente lo que nos ponen en el examen pues es lo que sí viene en las diapositivas y lo vemos en la clase también. Ok, muy bien. Entonces, por ese lado no hay problema, ¿verdad? ¿Seguimos entonces con la misma dinámica o cambiamos o qué sugieren? No, está bien así, profe. Está bien así. Ok, Sí, patrón. está bien así. Entonces, a ver, para que se le quede bien, dígame, ¿qué pregunta formularía de aquí? Mira, la Leti nada más se ríe. Canija. No, pues, Miren, solita, miren, A como dicen, ver, el que solo se ríe de sus maldades se acuerda. no, pues es que como acaba de leer el compañero patrón y como dice, no, pues entonces que haz la pregunta, le dice. Ay, a no. ver, Ok, el tercer parcial sería a partir de esta diapositiva, entonces para que vayamos tomando nota que sería de la número 9. Acuérdense que este material ustedes lo tienen en su plataforma, entonces por ese lado no hay problema. Entonces, a ver, patrón, ¿qué aportación nos daría de esta diapositiva? a ver, aquí, a ver, dice, menciona el número de representantes en las legislaturas, esa sería mi pregunta. Ok, menciona el número de representantes en la legislatura. Ujú. No sé si estaría bien. A ver, sus compañeros, pues son los que su público lo entienden o no lo entienden, o está bien formulada la pregunta o no. ¿Cuál era la pregunta, profesora? A ver otra vez la pregunta, patrón. Dice, perdón, dice, menciona el número de representantes en las legislaturas, o mencionar el número de representantes en las legislaturas. Acuérdense que si estamos ordenando como él menciona, indica, aclara, analiza, no debe de llevar signo de pregunta. Sin embargo, si preguntamos cuántos habitantes, o como dijo la pregunta, perdón, cuántos representantes debe de Menciona. haber en las legislaturas, entonces Okay. ahí sí, ¿ok? Llevan los signos de pregunta, pero si estamos ordenando, decimos menciona, entonces ahí no, ¿ok? Ok. ¿Listos? Nos vamos con la Sí. siguiente. A ver, Leti, por favor. Dice, corresponde a las legislaturas de los estados la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución. Los poderes estatales, legislativo, ejecutivo y judicial, así como los órganos con autonomía reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación de los presupuestos de egresos de los estados establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables. Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización,
las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de la fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de estados y municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público. Ok, aquí haciendo un paréntesis, bueno, si hablamos de la administración pasada, de la administración de Kiko Vega, se habla de muchos recursos que fueron mal manejados, que ahora sí que desvío de fondos que hubo por ahí. Inclusive, bueno, pues ya ven que dejó bastante endeudado Baja California. Entre las deudas que tenía más fuertes era pues la de la UABC, en donde, bueno, no quería pagar una deuda que se tenía ahí, que era bastante fuerte. Así como esa, podríamos hablar de varias deudas que había, ahora sí que en torno o giraban alrededor de que pues él había hecho un desvío de fondos. Inclusive se comenta que hizo mucha compra de lo que eran, o que hizo muchos centros comerciales, departamentos, inclusive pues uno que tenemos por aquí por Otay, la plaza esta Alameda, se comenta que pues es de él, ahora sí que es verdad o mentira. Y así como eso se comenta, pues que ahora sí que todo ese desvío de fondos pues, está invertido en varias propiedades que tiene esta persona, este personaje. Lo mismo vemos aquí, la situación que traen ahorita entre lo que es el gobernador y lo que es el presidente municipal. Pues realmente es una tristeza ver cómo sacan los trapos al sol, en lugar de que traten de resolver ahora sí que los problemas que tienen. No, hay formas para poder resolver problemas personales o cuando ya se tiene de alguna manera algún resentimiento por otra situación, no estarlos ventilando, porque eso pues crea una desconfianza en el Estado. Aparte, bueno, pues la renuncia, bueno, o más bien no fue renuncia, sino el dejar el cargo como presidente municipal, siento que fue la peor decisión que pudo haber tomado esta persona. ¿Por qué? Porque ¿qué nos demuestra? Pues inseguridad. A ver, Leti, ¿qué podrías comentar al respecto? Ustedes que están como más cerquita de esa situación. Pues que realmente, bueno, a mí en lo personal creo que ya parece una burla realmente por parte del señor presidente el estar pidiendo ahí sus permisos, esas situaciones, porque pues realmente no ha implementado nada en cuestiones de seguridad, pues realmente no se ha visto absolutamente nada, al contrario, únicamente realmente no les interesa ni la seguridad ni nada, únicamente están cuidando sus intereses. Y como tengo dos conocidos que están ahí pues en el partido ese, y realmente, y desde que entró ese partido únicamente señalaron que es meramente recaudador, o sea, únicamente viene a hacer lo suyo porque sabe que no va a volver a quedar, o sea, que no va a volver a estar aquí en Baja California. Entonces pues únicamente están agarrando todo lo que puedan, pues para ellos nada más recaudar, y todos los ahorros que se hacen mención y todo eso, pues realmente pues a nosotros no nos beneficia porque no sacamos ningún provecho de eso como ciudadanos, vaya. Así es, inclusive, bueno, se comentaban de un pago que se podía hacer para poder portar un auto chocolate, que era del pago de 1,000 y tantos pesos, y supuestamente puedes andar transitando por toda Baja California sin ningún problema. Pero sabemos que esto, realmente hablando de las cuestiones fiscales, que es lo que estamos viendo ahorita aquí, esto realmente es una mentira muy grande. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una evasión de impuestos. Entonces, vamos a suponer que traes tu papelito donde pagaste tus 1,000 y tantos pesos, pero realmente si te llegan a agarrar a alguien en cuestiones fiscales, pues ahora sí que sí te va a multar, te van a sancionar, inclusive dependiendo del costo del automóvil, pues obviamente hasta cárcel pudieras alcanzar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una evasión de impuestos. Pues es algo que está fuera de la ley.
sea, si yo quiero traer un auto chocolate, como le dicen ahí, me estoy arriesgando a que en cualquier momento ese carro me lo van a decomisar. ¿Por qué? Porque no tiene la legalidad que debe de ser. Estamos hablando que estamos cometiendo un acto ilegal. Y lo peor del caso es que el Estado está permitiendo que este acto se cometa, o está solapando el acto, y realmente pues no te dan una garantía de que el hecho de que tú pagues 1,000 y tantos pesos y te extiendan un documento, no es garantía de que te van a quitar el carro, de que no va a pasar nada, porque sí va a pasar. Entonces, sí son situaciones que hemos visto, cuando menos en esta administración, que vemos que se han salido como pues ahora sí que de lo que estamos acostumbrados a ver. Como les vuelvo a comentar, el presidente municipal de repente decide salirse o dejar su cargo para que entre otra persona, supuestamente porque él iba a arreglar por ahí algunas situaciones. Entre esta persona, y hasta la persona que entró se me hizo como una burla, el que de repente, ¿sabes qué? Pues que dijo mi mamá que siempre no, y con permiso yo ya regresé, porque creo que esta mujer nada más se dio el gusto de estar 15 días ahí. Y creo que hasta esta persona llegó como diciendo, a ver, con permiso, porque esta es mi oficina, me desalojas por favor aquí, porque vengo a ocupar mi cargo. Entonces sí se me hace como situaciones bien desagradables que se supone que no deben de suceder, pero estamos viendo cómo inclusive Bonilla está haciendo como actos anticonstitucionales que no deben de ser, como inclusive cuando quiso alargar su periodo, hacer su ley Bonilla. Entonces, vemos que es una persona que está acostumbrado a hacer lo que él quiere, como él quiere, y no le importa estar violando los derechos constitucionales. Por ahí también el día de hoy mencionaron otra situación que también se dio con él, nada más que ahorita no la recuerdo. Si la llego a recordar, se lo voy a mencionar, que también fue un acto anticonstitucional de alguna acción que quería realizar, y si no, pues después lo vamos a investigar y vamos a comentar al respecto. Ok, entonces Leti, si me haces favor de seguir, por favor. Sí. El titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas será electo por las 2/3 partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos no menores a 7 años, y deberá contar con experiencia de 5 años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades. La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la legislatura del Estado, a más tardar el 30 de abril. Solo se podrá ampliar el plazo de presentación cuando medie solicitud del gobernador suficientemente justificada a juicio de la legislatura. Las legislaturas de los estados regularán los términos para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley ante el respectivo Congreso. Ok, si tú me sacaras una pregunta de aquí, ¿qué pregunta formularías? Pues sería ¿a quién corresponde la aprobación anual de presupuesto de egresos? Ok, entonces... ¿A quién corresponde la aprobación anual del presupuesto de egresos? La aprobación del presupuesto. Del presupuesto de egresos. Nos quedan 5 minutos en el Zoom. En caso de que ya saben de que nos lleguemos a desconectar, les vuelvo a poner el link ahí en el foro, ¿ok? ¿Listo, Leti? Sí, maestra. Ok, gracias. A ver, Juanitos y Kairos, por favor, que lo vemos muy callado el día de hoy. Otra vez bien contento, bien alegre, y ahora está como muy serio. Ah, es que me voy peleando con la internet aquí. Ay, mira, todos nos peleamos con él todo el tiempo, pero son como los maridos. Nos peleamos, pero cómo lo queremos y cómo lo extrañamos. Entonces ya mejor nos acostumbramos a vivir con él y con sus deficiencias. Bueno, los hombres digan que como las esposas, porque luego van a decir, esta maestra nada más le tira a los hombres y las mujeres que vean. ¿A poco no decimos, ay, este maldito internet ya me tiene arte, no sé qué, no sé cuál? Pero estamos extrañándolo, no podemos vivir sin él. Yo creo que lo extrañamos más que al esposo.
Mire, sale, Definitivamente. mire, todo dice que sí, definitivamente sí. Ok, sale Juanito, por favor. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las constituciones respectivas. La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las constituciones y las leyes orgánicas de los estados, los cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los poderes judiciales de los estados. Los magistrados integrantes de los poderes judiciales locales deberán de reunir los requisitos señalados por las fracciones 1 a 5 del artículo 95 de la Constitución. No podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de justicia en sus respectivos estados, durante el año previo al día de la designación. Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los poderes judiciales locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Ok, entonces sabemos que todos los que son jueces que cumplen con esta función, que son estas figuras tan importantes o magistrados, deben de regirse por ciertas reglas también. No crean que porque son jueces van a hacer lo que ellos quieren. Tienen ahora sí que reglas específicas. Tendríamos que ver en el artículo 95 de la Constitución qué es lo que les marca ahí o cuáles son los requisitos para ser magistrados. Si alguien por ahí lo tiene a la mano, que nos lean nada más los generales, sin entrar así tanto de que esto, no ser tan teórico, sino irnos a lo práctico y nada más mencionar los requisitos así como el del Poder Ejecutivo, el Legislativo para ser senador. Estas personas pues obviamente deben de pasar un examen bastante complicado para poder estar si se hace de forma transparente para ser jueces o magistrados. Acuérdense que igual un juez no puede llevar una situación en donde a lo mejor yo voy a beneficiar a algún pariente o a alguien que sea cercano a mí. Ahora sí que por ética profesional ese juez tendría que delegarle la función a otro juez, considerando que pues esa situación pues no puede llevarla. ¿Por qué? Porque es una cuestión familiar o personal o inclusive hasta de amigos, en donde no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque realmente sabemos que siendo la familia, pues no seríamos imparciales. Entonces, por eso se pide que el juez cuando vea que en alguna situación, ya sea hablando de lo civil o de lo penal, si en caso de que ese juicio estuviera relacionado con algún familiar o que lo vincule con algo, pues obviamente no va a poder llevar ese proceso como tal, ¿ok? No sé si ya por ahí encontraron los requisitos para ser juez. ¿De magistrados? A ver, el de magistrado, nada más decir rápidamente porque se nos está terminando el tiempo en Zoom. Dice, los requisitos de ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la asignación. Poseer el día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho, expedido por autoridad, institución legalmente facultada para ello. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión. Pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para él el cargo, cualquiera que haya sido la pena. Haber sido residido en el país durante los 2 años anteriores al día de la designación y no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de su nombramiento. Ok.